Buenos días, jóvenes, los saluda el profesor Jorge Arancibia para iniciar la sesión 14, en la cual vamos a ver el sistema respiratorio a través del objetivo de reconocer la estructura y función del sistema respiratorio a través de imágenes. Vamos a ver las partes del sistema respiratorio y su función. El sistema respiratorio en general, su función es permitir el intercambio de gases para eliminar el CO2 como desecho de nuestras células y también para poder ingresar oxígeno a nuestro cuerpo para poder generar que nuestras células generen energía. Permite el transporte de oxígeno a todas las células y la eliminación del CO2, y además está formado por dos estructuras principales que son las vías respiratorias, por donde viaja el oxígeno y el CO2, y los pulmones, que es el órgano donde va a ocurrir el intercambio gaseoso, donde va a traspasarse lo que son el CO2 como desecho y va a ingresar el oxígeno ya a lo que son nuestros vasos sanguíneos. Eso ocurre en los pulmones. ¿Cuáles son las partes de la vía respiratoria? Como sabemos, el aire ingresa por las fosas nasales, por la nariz principalmente, obviamente también puede entrar por la boca, a través de la inspiración. Ya cuando ingresa el aire, el cuerpo es inspiración, ingresa por las fosas nasales y luego baja por las distintas partes de las vías respiratorias. Aquí tenemos un esquema. El aire ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, que como vimos en las clases anteriores era compartida por el sistema digestivo también. Luego, el aire al pasar por la faringe baja por la laringe e ingresa a la tráquea. Luego, ya bajando a la tráquea, va a llegar a los pulmones. Y los pulmones se va a dividir en dos ramas, que va a estar formada por los bronquios, que esto va a estar dentro de los pulmones, bronquios, todo esto, los bronquiolos, que son ya como las terminaciones de este árbol que está dentro del pulmón, que son los bronquios. El bronquio es como la rama principal, los bronquiolos son como las ramitas más pequeñas de las vías respiratorias, y en la punta o terminación de los bronquiolos están los alveolos, que son la subunidad más pequeña, que son estos como saquitos, donde va a ocurrir el intercambio de gases, donde se va a eliminar el CO2 y va a ingresar el oxígeno. Estas ramitas que están aquí, ya tenemos el bronquio, que viene de más grande, que nace de la tráquea, ¿verdad? Los bronquios se ramifican bronquiolo, y al final, en la puntita, tenemos los alveolos, que es la unidad funcional del intercambio gaseoso, y estos alveolos que están acá van a estar rodeados por vasos sanguíneos, capilares que van a traer sangre, por decirlo así, sucia, con CO2, y por otro lado va a estar rodeado por vasos sanguíneos a los cuales se les va a traspasar el oxígeno limpio que viene desde el exterior. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la importancia aquí es que en los alveolos ocurre el intercambio de gases. Se elimina el CO2 y se ingresa el oxígeno al cuerpo, específicamente a la sangre. Vamos a ver el concepto de ventilación pulmonar. ¿Ya? Dentro de la ventilación pulmonar es el proceso de respirar. El proceso de respirar se le denomina ventilación pulmonar y es originada debido a la expansión y contracción de la caja torácica, que es todo esto que está protegido por las costillas. La caja torácica se contrae o se relaja según si el aire ingresa en la inspiración o el aire sale en la expiración. Ese conjunto
de movimientos, inspiración y expiración, se debe o nace debido a la ventilación pulmonar. Entonces la ventilación pulmonar es el proceso de respirar, y esa ventilación pulmonar se divide en dos procesos, la inspiración y expiración. Vamos a ver qué ocurre en cada uno de ellos. En la inspiración, que es esta imagen de acá, cuando el aire baja, ingresa por las fosas nasales, ¿verdad? Llega a la tráquea, etcétera, a los bronquios y va a llegar a los pulmones. En este caso, en la inspiración, el aire ingresa a los pulmones, obviamente. Acá tenemos abajo un músculo que se llama el diafragma. El diafragma, en este caso, cuando ocurre la inspiración y el aire ingresa, este músculo, el diafragma, se contrae, por decirlo así, se aprieta y baja. Baja el diafragma. Al contraerse el músculo, baja. También tenemos los músculos intercostales, que son los músculos que están entre las costillas de color rojo. Estos músculos también se van a contraer, y al contraer va a ocurrir que este espacio que hay entre las costillas disminuya. Por decirlo así, las costillas van a subir un poco, los músculos intercostales se van a contraer y el espacio entre ellos va a disminuir. Y así las costillas van a separarse y se van a expandir los pulmones. Y al expandirse los pulmones se van a llenar de aire. Eso es lo que ocurre en la inspiración. ¿Qué ocurre en la expiración? Que es esta imagen de acá. El diafragma, al contrario, ahora se relaja este músculo y el diafragma sube. Al subir el diafragma, por su relajo, también permite que los músculos intercostales, estos músculos se relajen, y los músculos al relajarse van a permitir que las costillas bajen y se junten entre ellas. Y así los pulmones se van a achicar porque va a disminuir su tamaño, va a disminuir su volumen y se van a contraer. Y así el aire va a salir y va a ser expulsado. En este último proceso, la caja torácica disminuye su tamaño, obviamente, por decirlo así, se achica, los pulmones se contraen, disminuye su volumen y el aire sale expulsado. En los pulmones, debido a la inspiración, el aire, como vimos, baja por la tráquea, pasa a los bronquios, llega a los bronquiolos y llega a los alveolos, que es la terminación de los bronquiolos. Y aquí va a ocurrir en los alveolos el intercambio gaseoso. Recordemos que los alveolos están rodeados por capilares que nacen ya sea de la arteria pulmonar o capilares que nacen de la vena pulmonar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la arteria pulmonar y en la vena pulmonar? Lo que hay en la arteria pulmonar, que está de color azul acá, va a ser la sangre que está alta o rica en CO2, sangre con desechos de CO2 de las células. Entonces este CO2 que viene de la arteria pulmonar, este CO2 tiene que ser ingresado a los alveolos para que ese CO2 de los alveolos pase a los bronquiolos, a los broncos y salga por la tráquea a través de la expiración. Ahora, ¿para qué sirven las venas pulmonares? Las venas pulmonares que van a rodear los alveolos van a ser esta vena que termina en capilares, va a recibir el oxígeno que viene a través de la inspiración y llega a los alveolos van a entregar oxígeno a la vena pulmonar y por el contrario, los alveolos van a recibir CO2 de la arteria pulmonar. ¿Ya? Así va a ocurrir el intercambio gaseoso. Ahora, toda la sangre que viene, por decirlo así, sucia con CO2, viene del corazón. Ya la sangre sucia llega al corazón, el corazón se contrae y toda esta sangre sucia, me refiero a sucia porque viene con CO2, sale
por la arteria pulmonar la sangre con CO2 y esa sangre va a llegar finalmente a rodear a los alvéolos. Y ese CO2 se va a entregar a los alvéolos para que salga después por la expiración. Proceso contrario, a través de la inspiración, cuando el oxígeno llega a los alvéolos, ese oxígeno pasa a la vena pulmonar y esa vena pulmonar después llega al corazón. El corazón recibe toda esa sangre limpia con oxígeno y al contraerse manda esa sangre a todas las partes del cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de un alvéolo que está en forma circular rodeado por los capilares sanguíneos. Entonces tenemos que en el alvéolo va a haber oxígeno y va a haber CO2. El oxígeno que hay en los alvéolos viene de la inspiración, del aire que ingresó al cuerpo. Y ese oxígeno va a pasar a los capilares sanguíneos que después se van a ir a la vena pulmonar. Y ese oxígeno, ¿cómo va a viajar por la sangre? A través de una proteína que es la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos tienen hemoglobina y esta hemoglobina va a transportar el oxígeno a través de la sangre y la va a llevar a lo que es la vena pulmonar para llevarla después aquí al corazón y salga limpia a todas las partes del cuerpo. Por el contrario, la sangre que viene de la arteria pulmonar también llega a rodear al alvéolo y lo que va a hacer esta sangre es que va a entregar el CO2. Va a entregar esta sangre al alvéolo y este CO2 va a salir por el cuerpo a través de la expiración, cuando usted bota el aire. Entonces en los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso. Ingresa oxígeno a la sangre y de la sangre se elimina el CO2. La sangre limpia va a llegar al corazón por la vena pulmonar y la sangre sucia va a llegar al alvéolo a través de la arteria pulmonar. Aquí ocurre el intercambio gaseoso en los alvéolos. ¿Cómo ocurre el intercambio gaseoso? A través del proceso de difusión. Los gases difunden, se transportan moléculas desde donde están en mayor concentrados a donde están menor concentrados. Por ejemplo, el CO2 obviamente está más concentrado en lo que es la arteria pulmonar y de donde está más concentrado pasa a donde hay menos concentración, que es en el alvéolo. Y al contrario, cuando uno inspira, el aire viene con mucho oxígeno, hay mayor concentración de oxígeno en el alvéolo y menos en lo que es la vena pulmonar, lo cual el oxígeno entra hacia la sangre el oxígeno y el CO2 sale de la sangre al alvéolo. La hemoglobina se abrevia HB, hemoglobina, es la proteína que transporta lo que se encuentra en los glóbulos rojos y transporta el oxígeno principalmente, pero también transporta el dióxido de carbono, la hemoglobina. Ahora, ¿para qué es todo este oxígeno que ingresa al cuerpo? Para que pueda llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Este oxígeno finalmente llega a todas las células de nuestro cuerpo y nuestras células en su interior tienen el organelo que es la mitocondria. Y en la mitocondria nuestras células van a tomar la glucosa, ¿verdad? Y esta glucosa que viene del sistema digestivo, como vimos anteriormente, con ayuda del oxígeno, en nuestra mitocondria se va a destruir. Ya la glucosa en nuestra mitocondria se va a destruir con ayuda del oxígeno para obtener energía en forma de ATP. Y esa energía en forma de ATP es la que nos permite a nosotros realizar todas nuestras actividades. Entonces, ingresa la glucosa, que es 6H12O6, más ayuda del oxígeno de la inspiración a la mitocondria, y la mitocondria produce energía ATP, que nos permite sobrevivir, realizar todos nuestros procesos, y la respiración celular también libera CO2. Y ese es el CO2 que después se libera acá en el intercambio gaseoso que viene de todas nuestras células. Además se produce vapor de agua. ¿Ya? Aquí como vemos se produce el ATP, se libera vapor de agua y CO2. El oxígeno que llega a la mitocondria viene de la inspiración y el CO2 que libera el cuerpo viene de las mitocondrias y se libera por la expiración. ¿Ya? Y el combustible es la glucosa que se degrada en la respiración celular para producir ATP. Eso es todo, chicos. Les dejo una actividad, la guía, la clase en el Genially, que se llama interactiva, y nos vemos en la clase consultiva. Que estén muy bien. Saludos.